El último refugio era el año 2025 y el mundo todavía se recuperaba de los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 que había golpeado con furia varios años atrás. Aunque las vacunas y tratamientos habían ayudado a controlar la enfermedad, un nuevo brote había comenzado a propagarse, y con él, un miedo palpable que recorría las calles vacías de la ciudad. En un pequeño vecindario de una ciudad que alguna vez fue bulliciosa, ahora gobernada por el silencio y la desolación, un hombre llamado Samuel vivía con el temor constante de lo que podría ocurrir si su familia fuera infectada. Habían pasado años desde la primera ola del virus, pero las cicatrices del pasado seguían frescas. Las vidas perdidas, los hospitales desbordados y la sensación de impotencia ante lo desconocido. Una tarde, mientras Samuel miraba por la ventana de su casa, observó que el aire parecía estar más pesado de lo normal. Algo en su instinto le decía que el virus no había desaparecido por completo. A pesar de los avances médicos, el miedo nunca se había ido. En su calle, las casas estaban cerradas y las luces apagadas, como si toda la ciudad hubiera caído en un sueño profundo o quizás un coma eterno. Esa noche, las noticias anunciaron lo impensable. Un nuevo brote de COVID-19 había comenzado a extenderse por la ciudad, mucho más letal que la versión original. Las autoridades indicaron que la variante era aún más contagiosa y las mutaciones parecían resistir los tratamientos actuales. Los hospitales estaban nuevamente al borde del colapso y los gobiernos implementaron nuevas restricciones con toques de queda y cuarentenas obligatorias. El miedo volvió a apoderarse de la ciudad. Samuel tenía una hija pequeña, Ana, de 6 años, que todavía no entendía la magnitud de lo que ocurría a su alrededor. Para ella, las máscaras y las distancias eran parte de la vida diaria. Pero Samuel no podía evitar preocuparse, porque sabía que el virus ya no era solo una amenaza para los ancianos o los enfermos. Ahora, nadie estaba a salvo. Una noche, después de que Ana se fue a dormir, Samuel escuchó un sonido proveniente del exterior. Al principio pensó que era el viento, pero luego escuchó un susurro. Era una voz débil, casi apagada, que provenía de la calle. Sintió una extraña sensación en su pecho, como si algo estuviera mal, algo que no podía identificar. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. En la oscuridad de la noche, vio a una figura desvanecida en la esquina de la calle. Era alguien cubierto con un manto, pero sus ojos brillaban a través de la oscuridad. La figura parecía moverse erráticamente, como si no tuviera control sobre su cuerpo, y sus pasos eran lentos y pesados, como si estuviera arrastrando algo. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. La figura se detuvo y levantó la cabeza, mirando fijamente hacia la ventana de Samuel. Fue como si supiera que lo observaba, y entonces, una voz débil, casi inaudible, llegó a sus oídos. No es seguro aquí, el virus. Nunca se fue. Samuel retrocedió, su corazón acelerado. ¿Era el miedo lo que lo estaba haciendo imaginar cosas, o realmente había algo extraño en el aire? La figura desapareció en la oscuridad antes de que pudiera hacer algo, dejándolo con más preguntas que respuestas. Esa misma noche, las noticias informaron sobre un aumento inexplicable en los casos de la nueva variante, pero había algo más. Muchas personas estaban reportando síntomas inusuales. No solo fiebre o tos, sino algo mucho peor. Una sensación de pérdida de control, una especie de debilidad extrema que los médicos no podían explicar. Y lo más aterrador, algunos de los infectados hablaban de una presencia que sentían antes de sucumbir al virus, una especie de sombra oscura que los acechaba. En los días siguientes, el vecindario de Samuel comenzó a vaciarse. Las personas, que antes habían sido sus vecinos, ahora estaban encerradas en sus casas, sin atreverse a salir. Nadie hablaba, y la sensación de desesperanza era palpable. Samuel, preocupado por Ana, decidió que debían abandonar la ciudad. Algo no estaba bien. No era solo el virus lo que los amenazaba, sino algo más profundo, algo que no podía entender. Una tarde, mientras Samuel empacaba algunas pertenencias y aseguraba la casa, un sonido familiar lo sacó de su concentración. El suave susurro de la voz que había escuchado aquella noche. «Corre,
antes de que sea demasiado tarde. Sin pensarlo 2 veces, Samuel agarró a Ana de la mano y se apresuró hacia la salida. Mientras corrían por las calles desiertas, la ciudad parecía más silenciosa que nunca y un miedo indescriptible se apoderaba de él. Algo había cambiado, algo que no podían escapar. En el camino, cruzaron con otros pocos sobrevivientes, algunos con máscaras, otros sin ellas, pero todos con el mismo brillo de miedo en los ojos. Nadie sabía realmente qué estaba pasando, pero todos sentían lo mismo. Algo extraño, algo sobrenatural estaba sucediendo. La variante del COVID-19 no era la única amenaza.